Mesera sirve a Alexis Sánchez. Cuando ve la cuenta empieza a llorar de emoción. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Santiago de Chile, iluminadas por las luces amarillas de los faroles. Era una noche fría, de esas en las que la ciudad parecía moverse más lento. En una pequeña avenida, lejos de los restaurantes elegantes y de los barrios lujosos, había un local sencillo llamado El Rincón del Barrio. Un restaurante pequeño, con mesas de madera gastada, paredes llenas de fotografías antiguas del fútbol chileno y el aroma constante de sopa caliente mezclado con pan recién tostado. A esa hora, casi las 10 de la noche, el lugar estaba medio vacío. Solo 3 mesas ocupadas. En una de ellas, un par de trabajadores conversaban cansados después de su jornada. En otra, una señora mayor tomaba té mientras miraba distraída la televisión colgada en la pared. Y en la tercera, un hombre acababa de sentarse en silencio. Llevaba una chaqueta oscura, gorra baja y una bufanda que cubría parte de su rostro. Nadie parecía prestarle demasiada atención. Para cualquiera, era simplemente otro cliente que buscaba cenar tranquilo en una noche fría. Pero había algo en su postura. Algo en su manera de observar el lugar. Como si cada rincón le trajera recuerdos. Desde detrás del mostrador, Camila, la mesera del turno nocturno, lo vio entrar. Tenía 24 años, el cabello recogido en una coleta rápida y ojeras que delataban jornadas largas de trabajo. Llevaba ya 10 horas de pie, atendiendo mesas sin parar. Su vida no era fácil. Trabajaba doble turno desde que su padre enfermó. Las cuentas médicas se acumulaban en un cajón de su casa y cada semana parecía más difícil cubrir todo. Pero aún así, siempre sonreía a los clientes. Respiró profundo, tomó su libreta y caminó hacia la mesa del hombre desconocido. «Buenas noches», dijo con una sonrisa cansada. «¿Qué le gustaría ordenar?». El hombre levantó lentamente la mirada. Y en ese instante, Camila sintió algo extraño. Había visto esos ojos antes. Pero no podía recordar dónde. El hombre dudó un segundo antes de hablar. «Solo algo simple, una sopa caliente y pan», respondió con voz tranquila. Camila anotó el pedido. Pero cuando volvió a mirar su rostro, algo hizo clic en su mente. Ese gesto. Esa mirada. Ese tono de voz. Su corazón dio un pequeño salto. No podía ser. Pero si era quien ella pensaba, entonces el hombre sentado frente a ella no era un cliente cualquiera. Porque bajo esa gorra, oculto entre la gente común de ese pequeño restaurante, estaba sentado Alexis Sánchez. Y lo más sorprendente, era que nadie más en el lugar lo había reconocido. Camila sintió que el pulso se le aceleraba mientras regresaba a la cocina. Porque algo dentro de ella le decía que esa noche no sería una noche cualquiera. Y lo que estaba a punto de ocurrir en ese pequeño restaurante, terminaría haciendo llorar a una mesera frente a toda la sala. Pero en ese momento, Camila aún no tenía idea de por qué. Y todo comenzaría minutos después, cuando Alexis levantara la mirada y le hiciera una pregunta inesperada. La cocina del pequeño restaurante estaba llena de vapor y ruido. El sonido del aceite chisporroteando, las cucharas golpeando las ollas y el murmullo de la televisión vieja que colgaba en la esquina formaban el ambiente habitual de cada noche. Pero para Camila, todo parecía haberse vuelto extraño. Mientras el cocinero servía la sopa caliente en un plato hondo, ella no podía dejar de pensar en el hombre de la mesa del fondo. Su mente repetía una y otra vez la misma idea. No puede ser. Pero cada vez que recordaba sus ojos, su voz tranquila, y esa forma tan particular de sentarse, con los hombros relajados pero atentos a todo, la duda se transformaba en una certeza. Camila había visto ese rostro miles de veces. En televisión. En los estadios. En las celebraciones que hicieron llorar a todo Chile. Porque si su intuición no fallaba, el hombre que acababa de pedir una simple sopa en ese pequeño restaurante era Alexis Sánchez. El niño maravilla. Uno de los futbolistas más importantes en la historia del país. Pero entonces surgía otra pregunta en su cabeza. ¿Por qué estaba allí? Ese lugar no era un restaurante de lujo. Ni un sitio frecuentado por celebridades. Era un local pequeño, escondido entre calles comunes de la ciudad, donde la gente iba a comer algo barato después del trabajo. Camila tomó la bandeja con cuidado. La sopa caliente. El pan. Un vaso de agua. Respiró profundo. Y caminó nuevamente hacia la mesa del fondo. Alexis seguía sentado en silencio. Observaba una vieja fotografía colgada en la pared. Una imagen del Estadio Nacional lleno,
tomada durante una de las celebraciones más grandes del fútbol chileno. Camila dejó la bandeja frente a él. Aquí tiene su sopa, señor. Alexis levantó la mirada lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. ¿Y esta vez? No intentó ocultarse. Sonrió ligeramente. Una sonrisa tranquila, humilde. La misma que millones de chilenos habían visto después de goles históricos. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. Ya no había duda. Era él. Pero antes de que ella pudiera decir una sola palabra, Alexis habló primero. Gracias, dijo con calma. Debe ser difícil trabajar tan tarde. La frase sorprendió a Camila. No era lo que esperaba escuchar. Ella intentó mantener la compostura. Bueno, alguien tiene que hacerlo, respondió con una pequeña risa nerviosa. Alexis asintió, como si entendiera perfectamente. Tomó la cuchara, pero antes de probar la sopa volvió a mirarla. Esta vez con curiosidad. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? Camila dudó un momento. No sabía por qué, pero algo en la forma en que Alexis hacía la pregunta no sonaba como simple conversación. Sonaba, sincero. Un par de años, respondió finalmente. Desde que mi papá se enfermó. Alexis dejó la cuchara lentamente sobre la mesa. Su expresión cambió apenas. Una mezcla de sorpresa y atención. ¿Está muy enfermo? La pregunta tomó a Camila desprevenida. No esperaba hablar de eso. Pero por alguna razón, las palabras comenzaron a salir solas. Y mientras Alexis escuchaba en silencio, ella empezó a contar una historia que llevaba meses guardando en el pecho. Sin saber que esas pocas frases que estaba a punto de decir cambiarían completamente el resto de la noche. Camila bajó la mirada por un momento. No era común que un cliente le preguntara por su vida. La mayoría venía, comía rápido y se iba sin recordar siquiera su nombre. Pero el hombre sentado frente a ella estaba escuchando. De verdad escuchando. Alexis permanecía en silencio, con las manos sobre la mesa, esperando su respuesta sin presionarla. Camila respiró profundo. Mi papá trabajaba en construcción, comenzó con voz suave. Hace un año tuvo un accidente. Alexis frunció ligeramente el ceño. ¿Un accidente? Ella asintió. Se cayó desde un andamio, se dañó la columna. Desde entonces casi no puede caminar. Las palabras salieron más pesadas de lo que esperaba. En su mente volvieron las imágenes del hospital. Las cuentas médicas. Las noches sin dormir. Los doctores dicen que necesita una cirugía, continuó. Pero es muy cara. Alexis no interrumpió. Solo la miraba con atención. Mi mamá vende comida en casa, yo trabajo aquí, y en la mañana limpio un café cerca de la estación, agregó Camila con una pequeña sonrisa cansada. Tratamos de juntar el dinero. El silencio cayó por un instante entre ellos. El ruido del restaurante seguía alrededor, pero en esa mesa parecía haberse detenido el tiempo. Alexis miró su plato de sopa. Luego volvió a levantar la vista hacia Camila. Debe ser muy difícil, dijo finalmente. Camila se encogió de hombros. Uno se acostumbra. Pero Alexis notó algo. Había orgullo en su voz. No era una persona que se quejara. Era alguien que luchaba. Camila intentó cambiar el tema rápidamente. No quería incomodar al cliente. Pero bueno, dijo forzando una sonrisa. Disculpe, no debería estar contándole estas cosas. Alexis negó con la cabeza. No te preocupes. Tomó una cucharada de sopa y la probó lentamente. Durante unos segundos pareció reflexionar. Camila se dio la vuelta para atender otra mesa. Pero justo cuando estaba por alejarse, escuchó nuevamente la voz de Alexis. Oye, Camila. Ella se detuvo en seco. Se giró lentamente. ¿Sí? Alexis la miró con calma. Había una expresión distinta en su rostro ahora. Como si hubiera tomado una decisión. ¿Cuánto cuesta esa operación? La pregunta cayó como un rayo. Camila parpadeó confundida. ¿Perdón? La operación de tu papá, repitió Alexis. ¿Cuánto cuesta? Camila sintió que la garganta se le cerraba. Nadie le había preguntado eso antes. Jamás. Susurró. Son como 15 millones de pesos. Alexis asintió lentamente. Como si estuviera calculando algo en su mente. Luego volvió a tomar la cuchara y siguió comiendo con total tranquilidad. Camila se quedó mirándolo unos segundos, sin entender. ¿Para qué había preguntado eso? ¿Qué significaba?
Finalmente decidió volver al trabajo. Pero mientras caminaba hacia la cocina, no podía dejar de sentir que algo extraño estaba pasando. Porque Alexis Sánchez no había hecho esa pregunta por simple curiosidad. Había algo más detrás. Algo que ella descubriría mucho más tarde. Cuando llegara el momento de llevarle la cuenta. Y en ese instante, sus ojos se llenarían de lágrimas frente a todo el restaurante. Camila regresó a la cocina con la mente completamente distraída. Las palabras de Alexis seguían repitiéndose en su cabeza. ¿Cuánto cuesta la operación de tu papá? No era una pregunta común. No era algo que un cliente cualquiera preguntara a una mesera. Mientras tomaba otra bandeja para llevar un café a una mesa cercana, intentaba convencerse de que seguramente había sido solo curiosidad. Tal vez simple empatía. Nada más. Pero aún así, algo en la forma en que Alexis había hecho la pregunta le había provocado una sensación difícil de explicar. Como si él realmente estuviera pensando en algo. Como si hubiera tomado nota mental de cada palabra. Camila sacudió ligeramente la cabeza. Concéntrate, murmuró para sí misma. El restaurante seguía funcionando como cualquier otra noche. El televisor transmitía un programa deportivo. Los trabajadores de la mesa cercana discutían sobre un partido antiguo de la selección. Y el cocinero gritó desde la cocina. Camila. Mesa 3 lista. Voy. Tomó la bandeja y salió nuevamente al salón. Cuando pasó cerca de la mesa del fondo, miró discretamente hacia Alexis. Él seguía allí. Comiendo tranquilo. Pero esta vez había quitado un poco la gorra. Y eso fue suficiente. El hombre de la mesa vecina levantó la mirada, lo observó, frunció el ceño. Y de repente sus ojos se abrieron como platos. Oye, susurró al compañero frente a él. ¿Ese no es? Su amigo miró también. Y tardó apenas un segundo en reconocerlo. No puede ser. Ambos se quedaron completamente inmóviles. El hombre de la televisión. El héroe de 2 Copas América. El futbolista que había hecho gritar a todo Chile. ¿Estaba sentado a 3 metros de ellos? Comiendo sopa en silencio. La noticia comenzó a propagarse por el restaurante como una chispa. La señora del té levantó la mirada. El cocinero asomó la cabeza desde la cocina. Incluso el hombre de la caja se inclinó para mirar mejor. En cuestión de segundos, todos sabían quién era. Todos menos Camila. Ella seguía ocupada atendiendo mesas. Cuando finalmente regresó hacia Alexis para retirar el plato vacío, notó algo extraño. El restaurante estaba demasiado silencioso. Varias personas lo miraban. Y entonces, uno de los clientes se levantó lentamente de su silla. Caminó hacia la mesa. Y con voz nerviosa dijo: Disculpa, ¿tú eres Alexis Sánchez? El restaurante entero quedó en silencio absoluto. Camila se quedó congelada con la bandeja en la mano. Alexis levantó la mirada. Miró al hombre unos segundos. Luego sonrió con humildad. Y respondió con una frase sencilla. Sí, soy yo. En ese momento, el restaurante explotó en murmullos, sorpresa y emoción. Pero lo que nadie imaginaba era que Alexis no había ido a ese lugar solo a comer. Había ido por una razón muy específica. Y esa razón tenía que ver directamente con Camila. Durante unos segundos, el pequeño restaurante quedó completamente paralizado. Las conversaciones se detuvieron. Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. Y todas las miradas se dirigieron hacia la mesa del fondo. Camila aún sostenía la bandeja frente a Alexis, incapaz de moverse. «¿Ah, Alexis Sánchez?», susurró ella, casi sin voz. Alexis levantó la mirada hacia ella y sonrió con la misma calma de siempre. Una sonrisa sencilla, sin arrogancia. «Sí», respondió con naturalidad. La bandeja casi se le resbaló de las manos. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Durante años lo había visto en televisión. Había gritado sus goles. Había celebrado con lágrimas cuando Chile levantó la Copa América. Y ahora, estaba allí, sentado frente a ella, comiendo sopa en el restaurante donde trabajaba. Los clientes comenzaron a acercarse con cautela. Uno de ellos sacó el teléfono. «Alexis, ¿podemos tomarnos una foto?». Alexis asintió amablemente. «Claro». El ambiente se llenó de emoción. Algunos aplaudían. Otros murmuraban incrédulos. El cocinero salió de la cocina con la boca abierta. «No lo puedo creer». Pero mientras todos hablaban, tomaban fotos y reían.
Alexis parecía tener la mente en otro lugar. Su mirada volvió varias veces hacia Camila. Ella trataba de seguir trabajando, pero estaba completamente nerviosa. Cuando finalmente la gente regresó a sus mesas, el restaurante volvió poco a poco a la normalidad. Alexis terminó su sopa con tranquilidad. Camila regresó a retirar el plato. Esta vez sus manos temblaban ligeramente. La sopa estaba muy buena, dijo Alexis con una sonrisa. Gracias, respondió ella nerviosa. Se lo diré al cocinero. Alexis tomó una servilleta y limpió sus manos. Luego miró nuevamente a Camila. ¿Tu papá sabe que trabajas tan duro? La pregunta la tomó por sorpresa otra vez. Camila negó con una pequeña sonrisa triste. Él cree que solo trabajo aquí por las noches, dijo. No le cuento lo del otro empleo. ¿Por qué? Porque se sentiría culpable. Alexis asintió lentamente. Como si entendiera perfectamente ese tipo de sacrificio. Luego se recostó ligeramente en la silla. Los padres siempre sienten eso, murmuró. Camila lo miró curiosa. ¿Usted también lo vivió? Alexis bajó la mirada por un momento. Sí. Hubo un breve silencio. Pero entonces Alexis tomó algo del bolsillo de su chaqueta. Lo colocó discretamente sobre la mesa. Una pequeña tarjeta negra. Camila no alcanzó a ver bien qué era. Alexis se puso de pie. Creo que es hora de pedir la cuenta. Camila asintió rápidamente. Claro, ahora mismo se la traigo. Caminó hacia la caja aún procesando todo lo que había ocurrido. Pero mientras imprimía la cuenta, no tenía idea de que Alexis acababa de hacer algo en esa mesa. Algo tan inesperado, que cuando ella regresara con la factura, terminaría llorando frente a todo el restaurante. Camila caminó hacia la caja con la mente completamente revuelta. Aún no podía creer lo que acababa de ocurrir. Alexis Sánchez, el héroe de millones de chilenos, había estado sentado frente a ella durante casi una hora como un cliente cualquiera. El cajero la miró con una sonrisa enorme. ¿Te das cuenta de quién está ahí, verdad? Camila soltó una pequeña risa nerviosa. Ahora sí. El hombre negó con la cabeza, aún impresionado. Nunca pensé ver a Alexis aquí. Camila tampoco. Tomó la cuenta impresa. Era una factura sencilla. Una sopa, pan y un vaso de agua. Nada más. El total era pequeño. Un cliente normal habría pagado eso en segundos y se habría ido. Pero Camila respiró profundo antes de regresar a la mesa. Algo en el ambiente le decía que esa noche aún no había terminado. Cuando volvió al salón, Alexis estaba de pie mirando una de las fotografías antiguas en la pared. Una imagen de la selección chilena celebrando una victoria histórica. Aquí está su cuenta, dijo Camila suavemente mientras la colocaba sobre la mesa. Alexis volvió a sentarse. Miró la factura. Luego levantó la mirada hacia ella. Gracias. Sacó su billetera con tranquilidad. Camila intentó no mirar demasiado, pero no podía evitar sentir curiosidad. Después de todo, era Alexis Sánchez. Pero lo que sucedió a continuación fue extraño. Alexis no tomó dinero inmediatamente. Primero abrió la factura. La observó unos segundos. Luego tomó un bolígrafo que estaba sobre la mesa. Escribió algo en el papel. Y finalmente colocó varios billetes dentro. Cerró la cuenta con calma. La deslizó suavemente hacia Camila. Gracias por el servicio, dijo con una sonrisa sincera. Camila tomó la cuenta. Gracias a usted por venir. Alexis asintió. Luego tomó su chaqueta y se preparó para irse. Varios clientes comenzaron a despedirse de él. Gracias por todo lo que hiciste por Chile, Alexis. Eres un orgullo. Alexis respondió con humildad. Pero antes de caminar hacia la puerta, se detuvo un segundo. Miró nuevamente a Camila. Y le dijo algo muy simple. Cuida mucho a tu papá. La frase le provocó un nudo en la garganta. Lo haré. Alexis sonrió. Luego salió del restaurante bajo la lluvia de la noche. El lugar quedó lleno de murmullos. No puedo creer que estuvo aquí. Alexis Sánchez en este restaurante. Pero Camila apenas escuchaba. Tenía la cuenta aún en la mano. Decidió abrirla para llevar el dinero a la caja. Lo que esperaba encontrar era sencillo. El pago de la sopa. Tal vez una propina generosa. Nada más. Pero cuando abrió la cuenta, primero vio los billetes. Luego vio el número escrito con bolígrafo en la factura. Y finalmente leyó el pequeño mensaje que Alexis había dejado. En ese instante, sus manos comenzaron a temblar.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y el restaurante entero vio como la mesera que había servido la sopa empezaba a llorar sin poder creer lo que estaba leyendo. Camila se quedó inmóvil frente a la caja. La factura abierta entre sus manos temblaba ligeramente. El cajero notó algo extraño de inmediato. ¿Todo bien? Pero Camila no respondió. Sus ojos seguían clavados en el papel. Primero había visto los billetes. Muchos más de los que esperaba. Luego había visto el número escrito con bolígrafo. Y finalmente, el mensaje. Sus labios comenzaron a moverse en silencio mientras lo releía una y otra vez. El cajero frunció el ceño. Camila, ¿qué pasa? Ella levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban completamente llenos de lágrimas. No, intentó hablar, pero la voz no le salía. ¿Qué pasó? Preguntó el cocinero acercándose desde la cocina. Camila respiró profundamente. Y con manos temblorosas les mostró la factura. El cajero la tomó. Primero vio el monto. Sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Qué? El cocinero se inclinó para mirar también. En la cuenta, donde normalmente solo estaba el total del consumo, Alexis había escrito un número completamente diferente. Uno enorme. Una cantidad que nadie en ese restaurante había visto jamás en una propina. Pero lo que más los impactó no fue el dinero. Fue el mensaje escrito debajo. Un mensaje simple. Directo. Escrito con la letra firme de Alexis. Camila volvió a leerlo en voz baja, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Para la operación de tu papá. No te rindas nunca. El restaurante quedó completamente en silencio. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. El cajero volvió a mirar los billetes. Luego miró a Camila. ¿Esto es? Pero ni siquiera terminó la frase. Camila cubrió su boca con la mano. Las lágrimas ahora caían sin control. No puede ser, susurró. El cocinero negó con la cabeza, incrédulo. ¿Ese es el monto de la operación? Camila asintió lentamente. Alexis había escrito exactamente la misma cifra que ella había mencionado minutos antes. 15 millones de pesos. El restaurante entero comenzó a reaccionar. La señora del té se llevó las manos al rostro. Uno de los trabajadores murmuró. Ese hombre es increíble. Camila apenas podía respirar. Sus manos seguían temblando. Pero en medio del llanto, de repente levantó la cabeza. Porque algo se le ocurrió de golpe. Alexis giró rápidamente hacia la puerta del restaurante. La lluvia seguía cayendo afuera. Y el corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. Porque si Alexis aún no se había ido muy lejos, ella tenía que alcanzarlo. Tenía que decirle algo. Algo que llevaba atrapado en el pecho. Y sin pensarlo dos veces, Camila corrió hacia la puerta bajo la lluvia. Sin saber que lo que estaba a punto de decirle haría que Alexis se detuviera en seco en medio de la calle. La puerta del restaurante se abrió de golpe. El sonido de la campana metálica resonó mientras Camila salía corriendo bajo la lluvia, aún con la factura apretada entre sus manos. Alexis, gritó. La calle estaba casi vacía. Las luces de los faroles reflejaban el agua que corría por el pavimento. A unos metros del restaurante, una figura caminaba con paso tranquilo, con la chaqueta oscura y la gorra baja. Camila volvió a gritar. Alexis. La figura se detuvo. Alexis Sánchez giró lentamente. Cuando la vio correr hacia él empapándose bajo la lluvia, frunció ligeramente el ceño, sorprendido. Camila llegó frente a él sin aliento. Respiraba con dificultad. Las lágrimas seguían mezclándose con las gotas de lluvia en su rostro. Alexis la miró con calma. ¿Todo bien? Camila levantó la factura con manos temblorosas. Yo, no puedo aceptar esto. Alexis bajó la mirada hacia el papel. Sabía exactamente de qué hablaba. Claro que puedes, respondió con tranquilidad. Camila negó con la cabeza. Es demasiado, dijo entre lágrimas. Usted ni siquiera me conoce. Alexis guardó silencio unos segundos. Luego levantó la vista hacia el cielo oscuro. La lluvia caía con más fuerza ahora. Sí te conozco, dijo finalmente. Camila lo miró confundida. ¿Cómo? Alexis volvió a mirarla. Su expresión era tranquila, pero sus ojos mostraban algo más profundo. Conozco ese cansancio, dijo. Conozco ese tipo de lucha. Camila no entendía. Pero Alexis continuó. Cuando yo era niño, mi mamá hacía cualquier trabajo para que yo pudiera seguir jugando fútbol.
La lluvia golpeaba suavemente la calle mientras hablaba. Hubo momentos en que no teníamos casi nada, añadió. Pero ella nunca se rindió. Camila escuchaba en silencio. Las personas como tú, continuó Alexis. Las que siguen luchando aunque la vida sea difícil, son las que merecen una oportunidad. Camila volvió a mirar la factura. Sus manos temblaban. ¿Pero esto es demasiado? Alexis negó suavemente. No. Luego dio un pequeño paso hacia ella. Esto no es un regalo. Camila levantó la mirada. Entonces, ¿qué es? Alexis sonrió ligeramente. Es una promesa. El corazón de Camila se aceleró. ¿Una promesa? Alexis asintió. Prométeme algo. Camila lo miró sin entender. ¿Qué cosa? Alexis la miró directo a los ojos. Que cuando tu papá vuelva a caminar, tú vas a seguir luchando por tus sueños. El silencio llenó la calle. La lluvia seguía cayendo alrededor de ellos. Camila sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Porque nadie le había hablado así antes. Pero justo cuando estaba por responder, una voz fuerte se escuchó desde la puerta del restaurante. Camila. Ambos voltearon. Era el cocinero. Pero su expresión no era de alegría. Era de preocupación. Y lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Camila se detuviera. Acaban de llamar del hospital. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Del hospital? El cocinero asintió. ¿Es sobre tu papá? Camila giró lentamente hacia Alexis. Su rostro había perdido todo color. Porque lo que estaba a punto de escuchar podía cambiarlo todo. El sonido de la lluvia parecía haberse vuelto más fuerte de repente. Camila se quedó completamente inmóvil frente al restaurante. ¿Del hospital? Repitió con la voz temblorosa. El cocinero seguía en la puerta, respirando agitado. Sí, llamaron hace un minuto. El corazón de Camila empezó a latir con fuerza. Las manos que sostenían la factura comenzaron a temblar otra vez. ¿Qué dijeron? Preguntó, casi en un susurro. El cocinero dudó un instante. Solo dijeron que necesitaban hablar contigo, urgente. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. Durante meses había vivido con ese miedo. Cada vez que el teléfono sonaba. Cada vez que el hospital llamaba. Siempre temía escuchar lo peor. Alexis, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, dio un paso hacia ella. ¿Tu papá está hospitalizado ahora? Camila asintió lentamente. Sí, desde hace 2 semanas. La preocupación apareció en el rostro de Alexis. Entonces no deberías estar aquí, dijo con calma. Deberías ir al hospital. Camila bajó la mirada. No puedo, susurró. Alexis frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Camila respiró profundo. Porque si dejo el turno, me descuentan el día. El silencio cayó entre ellos. Alexis la miró fijamente. No era enojo lo que había en su rostro. Era algo más fuerte. Indignación. ¿Tu papá está en el hospital y no puedes ir a verlo porque perderías un día de trabajo? Camila apenas pudo asentir. La lluvia seguía cayendo alrededor. Alexis miró hacia el restaurante. Luego volvió a mirarla. Eso no va a pasar. Camila no entendía. ¿Qué quiere decir? Alexis caminó hacia la puerta del restaurante. El cocinero seguía allí observando todo. ¿Tú eres el jefe aquí? Preguntó Alexis. El cocinero negó rápidamente. No, el dueño no está hoy. Alexis sacó su teléfono. Entonces llámalo. El cocinero dudó. ¿Ahora? Alexis asintió. Ahora. Camila lo miraba completamente confundida. Alexis, no tiene que hacer eso. Pero Alexis ya estaba marcando un número en su celular. Sí, hola, dijo cuando alguien contestó. Su voz era tranquila, pero firme. Habla Alexis Sánchez. El cocinero abrió los ojos como platos. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Alexis continuó. Estoy en su restaurante, y necesito que haga algo por una de sus empleadas. Hubo unos segundos de silencio. Alexis escuchaba la respuesta al otro lado del teléfono. Luego miró a Camila. Y lo que dijo a continuación, la dejó completamente paralizada. Ella no solo va a salir ahora mismo para ir al hospital. Hizo una pequeña pausa. Y añadió con absoluta seguridad. A partir de mañana, ya no tendrá que preocuparse por trabajar aquí nunca más. Camila sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Qué? No alcanzó a terminar la frase.
Alexis seguía hablando por teléfono con el dueño del restaurante, caminando lentamente bajo la lluvia frente a la entrada. No, no se preocupe, decía con calma. Nadie está en problemas. Escuchó unos segundos. Sí, ella ha trabajado muy bien esta noche. Camila no entendía nada. El cocinero tampoco. Ambos observaban en silencio mientras Alexis continuaba la conversación. Pero Camila tiene algo mucho más importante que hacer ahora mismo, dijo Alexis. Su padre está en el hospital. El cocinero bajó la mirada. La lluvia golpeaba el techo metálico del restaurante. Así que necesito que me haga un favor, continuó Alexis. Esta noche se va a ir inmediatamente. Escuchó la respuesta. Luego sonrió ligeramente. Exacto, pagada. Camila abrió los ojos con sorpresa. Alexis siguió hablando. Y mañana tampoco vendrá. Otra pausa. Ni pasado mañana. Camila dio un paso adelante. Alexis, por favor. Pero Alexis levantó la mano suavemente, indicándole que esperara. Sí, yo me encargaré del resto, dijo al teléfono. Finalmente la conversación terminó. Alexis guardó el celular en su bolsillo. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia. Camila lo miraba completamente desconcertada. ¿Qué acaba de hacer? Alexis respondió con tranquilidad. Hablar con tu jefe. ¿Y? Alexis se encogió ligeramente de hombros. Le expliqué que una de sus mejores trabajadoras necesita ir al hospital. Camila sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y qué dijo? Alexis sonrió. Que no hay problema. Camila parpadeó confundida. ¿En serio? En serio. Pero Alexis dio un pequeño paso más cerca. Y también dijo algo más. Camila lo miró. ¿Qué cosa? Alexis la observó con una mezcla de calma y determinación. Que si tú quieres, puedes volver cuando todo esto pase. Camila sintió que las lágrimas regresaban a sus ojos. Pero Alexis aún no había terminado. Aunque sinceramente, añadió. Espero que no tengas que hacerlo. Camila frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? Alexis miró la factura que ella todavía sostenía. Porque cuando tu papá se recupere, hizo una pequeña pausa. Creo que tu vida va a cambiar bastante. Camila no entendía. Pero antes de que pudiera preguntar más, un automóvil se detuvo lentamente frente al restaurante. Un vehículo negro. Las luces iluminaron la calle mojada. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió y caminó hacia Alexis. Alexis, dijo con respeto. El coche está listo. Camila miró la escena sin comprender. ¿Un coche? ¿Listo para qué? Alexis volvió a mirarla. ¿A qué hospital está tu papá? Al Hospital San Gabriel, respondió. Alexis asintió. Luego señaló el automóvil. Entonces vamos. Camila se quedó paralizada. ¿Vamos? Alexis abrió la puerta trasera del vehículo. Sí. Camila lo miró completamente sorprendida. ¿Usted, me va a llevar? Alexis sonrió con calma. No solo te voy a llevar. Hizo una pequeña pausa. Y añadió. También quiero conocer al hombre que crió a una hija tan fuerte como tú. El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. Pero mientras se acercaba lentamente al automóvil, no tenía idea de que en el hospital, alguien acababa de recibir una noticia que cambiaría todo. Camila subió al automóvil todavía sin poder procesar todo lo que estaba ocurriendo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. El interior del vehículo era silencioso y elegante, completamente diferente al pequeño restaurante donde había pasado la última hora. Alexis se sentó a su lado. El conductor arrancó el motor. La lluvia seguía cayendo mientras el coche avanzaba por las calles de Santiago. Camila miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente frente a sus ojos. Todo parecía ir demasiado rápido. Primero Alexis había aparecido en el restaurante. Luego la propina imposible. Después la llamada al dueño. ¿Y ahora? Estaba camino al hospital en un coche con Alexis Sánchez sentado a su lado. Esto no puede ser real, susurró. Alexis escuchó y sonrió ligeramente. A veces las noches más normales terminan siendo las más importantes. Camila lo miró. Todavía no puedo creer lo que hizo por mí. Alexis negó suavemente con la cabeza. No lo hice por ti. Camila frunció el ceño. ¿Entonces por quién? Alexis miró hacia el frente. Las luces del tablero iluminaban su rostro. Lo hice por tu papá.
Hubo un breve silencio dentro del coche. Un padre que tiene una hija que trabaja 2 turnos para salvarlo, merece una oportunidad, añadió. Las palabras hicieron que Camila sintiera un nudo en la garganta. Gracias, susurró. El automóvil giró hacia una avenida más amplia. Las luces del hospital ya comenzaban a verse a lo lejos. Pero justo cuando estaban por llegar, el teléfono de Camila vibró en su bolsillo. Ella lo sacó rápidamente. Era un número desconocido. Sus manos comenzaron a temblar. «Es del hospital». Alexis la miró con calma. «Contesta». Camila respiró profundo y deslizó el dedo sobre la pantalla. «¿Hola?» La voz al otro lado era la de una enfermera. «¿Camila Torres?» «Sí, soy yo». Hubo un pequeño silencio. Camila sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Llamamos porque su padre acaba de despertar». Los ojos de Camila se abrieron de golpe. ¿Despertó? Sí, respondió la enfermera. Y lo primero que preguntó fue por usted. Las lágrimas volvieron a aparecer en los ojos de Camila. Estamos llegando, dijo rápidamente. Estoy en camino. Colgó el teléfono. Se giró hacia Alexis. ¿Despertó? Alexis sonrió. Entonces llegamos justo a tiempo. El automóvil se detuvo frente a la entrada del hospital. El conductor bajó para abrir la puerta. Camila salió rápidamente. Pero antes de entrar, se detuvo un segundo. Miró a Alexis. No sé cómo agradecerle todo esto. Alexis negó con una sonrisa tranquila. Agradécemelo cuando tu papá vuelva a caminar. Camila asintió. Luego corrió hacia la entrada del hospital. Pero mientras subía las escaleras a toda velocidad, ¿no sabía que en ese mismo momento, dentro de la habitación de su padre, un médico acababa de revisar los nuevos resultados de sus estudios? Y lo que estaba a punto de decir podía cambiar completamente su destino. Camila corrió por el pasillo del hospital con el corazón desbocado. Las luces blancas del techo iluminaban el corredor silencioso mientras sus pasos resonaban sobre el suelo pulido. Había pasado tantas veces por ese lugar durante las últimas semanas, pero nunca con tanta ansiedad, nunca con tanta esperanza. Habitación 214, habitación 214, murmuraba mientras avanzaba. Finalmente llegó. La puerta estaba entreabierta. Camila se detuvo un segundo frente a ella. Respiró profundo. Y empujó lentamente. Dentro de la habitación, el ambiente estaba tranquilo. El sonido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo del silencio. Y allí, acostado en la cama, con el rostro cansado pero despierto, estaba su padre, don Manuel Torres. Sus ojos se movieron lentamente hacia la puerta. Cuando vio a Camila, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Mi niña?» Camila sintió que todo su cuerpo se aflojaba. Las lágrimas volvieron a brotar sin control. «Papá». Corrió hacia la cama y tomó su mano con fuerza. «¿Despertaste?», dijo entre lágrimas. Don Manuel apretó suavemente la mano de su hija. «Claro que sí, ¿cómo iba a irme sin despedirme de ti?». Camila negó rápidamente. «No digas eso». El hombre respiró con dificultad. Pero seguía sonriendo. «¿Te he visto muy cansada últimamente?». Camila intentó ocultar las lágrimas. «Estoy bien, papá». Don Manuel la miró con esa expresión que solo los padres tienen cuando saben que su hijo está mintiendo. «Has estado trabajando demasiado, ¿verdad?». Camila no respondió. Solo sostuvo su mano con más fuerza. En ese momento, un médico entró en la habitación. Un hombre de unos 50 años con una carpeta en la mano. «Buenas noches», dijo con voz calmada. Camila se levantó rápidamente. «Doctor, ¿cómo está mi papá?». El médico miró primero a don Manuel. Luego a Camila. «Su padre despertó hace unos minutos». Camila asintió. «Sí, me llamaron». El médico respiró profundo. «También tenemos los resultados de sus últimos estudios». El corazón de Camila se aceleró de inmediato. ¿Y? El médico dudó un instante antes de hablar. «La lesión en su columna es seria». Las palabras golpearon el pecho de Camila. «Pero...». El médico levantó ligeramente la mano. «Hay una posibilidad». Camila sintió que el aire volvía a sus pulmones. «¿La operación?». El médico asintió. «Sí». Camila miró a su padre. Luego volvió al doctor. «Yo voy a conseguir el dinero». El médico la observó con atención. «La cirugía cuesta alrededor de 15 millones de pesos». Camila sintió un pequeño temblor en el pecho.
Porque ese número ya no era imposible. Recordó la factura. Recordó el mensaje. Recordó a Alexis bajo la lluvia. Ya tenemos el dinero, susurró. El médico levantó las cejas sorprendido. ¿En serio? Camila asintió lentamente. Sí. El médico revisó nuevamente los papeles. Entonces tenemos que actuar rápido. Camila se tensó. ¿Rápido? El médico levantó la mirada. La operación debería hacerse lo antes posible. Camila tragó saliva. ¿Cuándo? El médico respondió con absoluta seriedad. Mañana por la mañana. La habitación quedó en silencio. Camila miró a su padre. Luego al médico. Y en ese instante, la realidad cayó sobre ella como una ola. Porque la operación que podía devolverle la vida a su padre iba a ocurrir en menos de 12 horas. Las palabras del médico quedaron flotando en el aire de la habitación. Mañana por la mañana. Camila sintió que el tiempo se detenía. Menos de 12 horas. Después de meses de espera, sacrificios y miedo, todo se había reducido a una sola noche. Miró a su padre. Don Manuel también había escuchado. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también preocupación. ¿Mañana? Preguntó con voz débil. El médico asintió. Es lo mejor. Mientras más tiempo pase, mayor es el riesgo de que el daño en la columna se vuelva irreversible. Camila apretó la mano de su padre. Entonces hagámoslo. Don Manuel la miró. Había algo en su expresión. Algo que Camila conocía muy bien. Hija, murmuró. Esa operación cuesta demasiado dinero. Camila sonrió entre lágrimas. Ya está resuelto. El hombre frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo? Camila dudó un segundo. No sabía cómo explicar lo que había pasado. Ni siquiera ella misma lo entendía del todo. Pero finalmente habló. Un amigo nos ayudó. Don Manuel la observó con atención. ¿Un amigo? Camila asintió. Sí. En ese momento el médico cerró la carpeta. Necesitamos preparar todo para la cirugía, dijo. En unas horas vendrá el equipo quirúrgico. Camila respiró profundo. Gracias, doctor. El médico asintió y salió de la habitación. El silencio volvió a llenar el espacio. Don Manuel seguía mirando a su hija. Camila. Sí, papá. Ese amigo, dijo lentamente. Debe ser alguien muy especial. Camila sonrió. Sí. Pero justo cuando iba a decir algo más, la puerta de la habitación volvió a abrirse. Camila giró la cabeza. Y su corazón dio un salto. En la puerta estaba Alexis. Había entrado en silencio. Con la misma chaqueta oscura y la gorra baja. Don Manuel lo miró confundido. ¿Quién es él? Camila sintió una mezcla de emoción y nervios. Papá. Se acercó a Alexis. Y con una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud dijo. Quiero presentarte a la persona que hizo posible la operación. Don Manuel frunció el ceño. ¿Qué? Camila miró a Alexis. Papá, él es. Pero antes de que terminara la frase, Don Manuel lo observó con atención. Sus ojos se entrecerraron lentamente. Y de pronto dijo algo que dejó a Camila completamente sorprendida. ¿Espera? El hombre señaló a Alexis. Yo a este muchacho lo he visto antes. La habitación quedó en silencio. Camila miró a su padre confundida. ¿Qué dices? Don Manuel seguía observando a Alexis. Como si estuviera intentando recordar algo muy antiguo. Muy lejano. Y entonces murmuró una frase inesperada. Hace muchos años. Miró directo a Alexis. Y dijo. Creo que yo te conozco. La habitación quedó completamente en silencio. Camila miró a su padre con sorpresa. ¿Qué dices, papá? Don Manuel seguía observando a Alexis con una mezcla de duda y curiosidad. Sus ojos recorrían su rostro como si intentara encontrar un recuerdo perdido en su memoria. Espera, murmuró. Alexis también lo miraba con atención. No parecía incómodo. Más bien, intrigado. Estoy seguro de que te he visto antes, continuó don Manuel. Camila frunció el ceño. Papá, ¿él es? Pero don Manuel levantó ligeramente la mano. Déjame pensar. Pasaron unos segundos. El hombre cerró los ojos por un momento. Como si estuviera viajando muchos años hacia atrás. Luego volvió a abrirlos. Tocopilla, dijo lentamente. El corazón de Alexis dio un pequeño salto. Camila no entendía. ¿Tocopilla? Don Manuel asintió. Sí.
Miró fijamente a Alexis. Hace muchos años trabajé allí. Alexis se quedó completamente quieto. En una obra cerca del puerto, continuó el hombre. Estábamos construyendo unos edificios. Camila miró a Alexis. Algo en su expresión había cambiado. Don Manuel siguió hablando. Había un niño que siempre estaba jugando con una pelota vieja cerca de la obra. Alexis bajó ligeramente la mirada. Un niño flaco, lleno de energía, añadió don Manuel con una pequeña sonrisa. No se cansaba nunca de correr. El silencio se hizo más profundo. Camila empezaba a entender. Don Manuel señaló suavemente hacia Alexis. Ese niño, se parecía mucho a ti. Camila abrió los ojos. ¿Papá? Alexis respiró profundo. ¿Usted trabajó en Tocopilla hace unos 25 años? Preguntó con voz baja. Don Manuel asintió. Sí. Los ojos de Alexis se iluminaron con un recuerdo lejano. Entonces, creo que sí nos conocemos. Camila miró a ambos, completamente sorprendida. ¿De verdad? Alexis dio un paso hacia la cama. Cuando era niño, dijo lentamente. Yo jugaba fútbol todos los días cerca del puerto. Don Manuel sonrió. Lo sabía. Alexis continuó. Había un hombre que siempre salía de la obra a mirarme jugar. Don Manuel soltó una pequeña risa. Ese era yo. Camila se llevó la mano a la boca. ¿Están diciendo que se conocían desde antes? Alexis asintió lentamente. Una vez me regaló una botella de agua cuando estaba jugando bajo el sol. Don Manuel lo miró sorprendido. ¿Te acuerdas de eso? Alexis sonrió. Claro que sí. Luego añadió algo que dejó a Camila completamente paralizada. Ese día me dijo algo que nunca olvidé. Don Manuel frunció el ceño. ¿Yo? Alexis lo miró directo a los ojos. Sí. Hubo un breve silencio. Y entonces Alexis repitió las palabras que habían quedado grabadas en su memoria desde niño. Si sigues corriendo detrás de esa pelota como lo haces hoy, algún día todo el mundo va a saber tu nombre. La habitación quedó completamente muda. Camila sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Porque su padre, sin saberlo, había sido una de las primeras personas en creer en Alexis Sánchez. Pero Alexis aún no había terminado. Porque mientras miraba a don Manuel, dijo algo que nadie en la habitación esperaba escuchar. Creo que, esta noche no vine a ese restaurante por casualidad. Las palabras de Alexis quedaron suspendidas en el aire. Creo que, esta noche no vine a ese restaurante por casualidad. Camila miró a Alexis. Luego a su padre. El silencio en la habitación era tan profundo que incluso el sonido del monitor cardíaco parecía más fuerte. Don Manuel frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo dices? Alexis dio un paso más cerca de la cama. Su expresión ya no era solo amable. Ahora había algo más en sus ojos. Gratitud. Durante muchos años, comenzó lentamente, he recordado a un hombre que me habló mientras yo jugaba fútbol bajo el sol. Camila escuchaba con el corazón acelerado. Yo era solo un niño, continuó Alexis. Tenía una pelota vieja, y muchas veces jugaba solo. Don Manuel sonrió débilmente. Eso sí lo recuerdo. Alexis asintió. Ese día usted se acercó desde la obra. Sus ojos se perdieron por un momento en el recuerdo. Me dio agua, y me preguntó si no me cansaba de correr. Don Manuel soltó una pequeña risa. ¿Y tú dijiste que no? Alexis sonrió también. Le dije que quería ser futbolista. El hombre en la cama lo observaba con atención. Muchos niños dicen eso, murmuró. Alexis negó suavemente. Sí, pero usted fue el primero que no se rió. Camila sintió que la garganta se le cerraba. Alexis continuó. En lugar de burlarse, usted me dijo algo que nunca olvidé. Miró directamente a don Manuel. Si sigues corriendo detrás de esa pelota como lo haces hoy, algún día todo el mundo va a saber tu nombre. Don Manuel bajó ligeramente la mirada. ¿Yo dije eso? Alexis asintió. Sí. Hubo un pequeño silencio. Yo tenía 10 años. Las lágrimas comenzaron a aparecer en los ojos de Camila. Alexis siguió hablando. En ese momento no lo entendí completamente, pero sus palabras se quedaron conmigo. Miró a Camila. Durante años. Volvió a mirar a don Manuel. Cada vez que la vida se ponía difícil, recordaba a ese hombre de la obra que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Don Manuel respiró profundo. Muchacho, yo solo dije unas palabras. Alexis negó con suavidad. Para usted fueron solo palabras. Hizo una pausa.
Para mí, fueron gasolina para seguir. Camila ya no podía contener las lágrimas. La emoción llenaba la habitación. Alexis continuó con voz tranquila. Cuando llegué a Santiago hace unas horas, decidí salir a caminar sin rumbo. Miró a Camila. Entré a ese restaurante porque me pareció un lugar sencillo. Luego miró nuevamente a don Manuel. Pero cuando escuché su apellido, hizo una pequeña pausa. Torres. Los ojos de don Manuel se abrieron ligeramente. Algo en mi memoria hizo clic. Camila respiró profundo. ¿Y entonces? Alexis respondió con calma. Entonces entendí algo. La habitación quedó en silencio otra vez. Alexis miró a ambos. Y dijo con una serenidad que hizo que Camila volviera a llorar. Que a veces la vida tarda muchos años, pero siempre encuentra la forma de devolver lo que alguien hizo por ti. Don Manuel cerró los ojos unos segundos. Y cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Pero en ese momento, la puerta de la habitación se abrió con rapidez. Una enfermera entró con expresión urgente. ¿Señor Torres? Todos la miraron. El equipo médico ya llegó. Camila sintió que el corazón le daba un salto. ¿Ya? La enfermera asintió. Tenemos que comenzar a preparar todo para la cirugía. El momento había llegado. Pero justo antes de que se llevaran a don Manuel, él miró a Alexis una vez más. Y con voz débil dijo algo que hizo que Alexis se quedara completamente quieto. ¿Muchacho? Alexis se inclinó ligeramente para escucharlo. Don Manuel apretó suavemente su mano. Y susurró. Nunca imaginé que ese niño del puerto volvería a mi vida de esta manera. Las palabras de don Manuel quedaron suspendidas en el aire de la habitación. Nunca imaginé que ese niño del puerto volvería a mi vida de esta manera. Alexis permaneció inclinado junto a la cama, sosteniendo suavemente la mano del hombre que años atrás había cambiado algo dentro de él con unas simples palabras. Por un momento nadie habló. Solo se escuchaba el ritmo constante del monitor cardíaco. Camila observaba la escena con lágrimas en los ojos. Era como si dos momentos de la vida, separados por más de 20 años, se hubieran unido en ese mismo instante. Alexis apretó ligeramente la mano de don Manuel. Y yo nunca imaginé, dijo en voz baja, que el hombre que me dio esa botella de agua, sería el papá de la mesera que me serviría sopa esta noche. Don Manuel sonrió débilmente. La vida tiene maneras raras de hacer las cosas. Alexis asintió. Sí, pero también tiene memoria. La enfermera se acercó con suavidad. Señor Torres, necesitamos llevarlo a preparación. Camila sintió que el corazón se le encogía. Ese era el momento. El momento que había esperado durante meses. Pero también el momento que más miedo le daba. Los camilleros entraron a la habitación con una camilla. Con cuidado comenzaron a preparar a don Manuel para trasladarlo. Camila sostuvo su mano con fuerza. Papá, todo va a salir bien. Don Manuel la miró con ternura. Claro que sí, mi niña. Luego giró la cabeza hacia Alexis. Y gracias a este muchacho. Alexis negó suavemente. No me dé las gracias todavía. Don Manuel levantó ligeramente una ceja. ¿Por qué? Alexis sonrió. Porque cuando salga de esa cirugía, todavía vamos a tener una conversación pendiente. El hombre frunció el ceño. ¿Así? Alexis asintió. Sí. Camila miró a Alexis curiosa. ¿Sobre qué? Alexis respondió con una sonrisa tranquila. Sobre fútbol. Don Manuel soltó una pequeña risa. Eso sí que no me lo pierdo. Los camilleros comenzaron a mover la camilla hacia la puerta. Camila caminó junto a ellos. Alexis también. El grupo avanzó por el pasillo del hospital bajo las luces blancas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Llegaron finalmente frente a las puertas del área quirúrgica. La enfermera se detuvo. Solo el paciente puede pasar de aquí. Camila apretó la mano de su padre por última vez. Te amo, papá. Don Manuel la miró con orgullo. Y yo a ti. Luego miró a Alexis. Cuida a mi hija mientras estoy adentro. Alexis respondió con una leve inclinación de cabeza. Lo haré. Las puertas del quirófano se abrieron. La camilla entró lentamente. Y segundos después, las puertas se cerraron. Camila se quedó inmóvil frente a ellas. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. La cirugía había comenzado. Alexis se colocó a su lado en silencio. Durante unos segundos no dijo nada. Luego habló con calma. Las cirugías de columna pueden tardar varias horas.
Camila asintió lentamente. Lo sé. Miró el reloj en la pared. Eran casi las 2 de la madrugada. La espera acababa de comenzar. Pero en ese mismo momento, al otro lado de esas puertas, el cirujano principal estaba revisando las últimas imágenes de la columna de don Manuel. ¿Y lo que vio en los estudios? Hizo que frunciera el ceño con preocupación. Porque había algo en esa lesión que podía complicar mucho más la operación de lo que todos esperaban. Las puertas del quirófano se cerraron lentamente. El sonido metálico resonó en el pasillo vacío del hospital. Camila se quedó mirándolas como si pudiera atravesarlas con la mirada. Del otro lado, su padre estaba luchando por su vida. Alexis permanecía a su lado en silencio. El reloj en la pared marcaba las 2:07 de la madrugada. Cada segundo parecía moverse más lento que el anterior. Camila se sentó en una de las sillas del pasillo. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza. Tengo miedo, susurró finalmente. Alexis se sentó a su lado. Es normal. Camila respiró profundo. Si algo sale mal. No terminó la frase. Alexis la miró con calma. Tu papá es fuerte. Camila asintió lentamente. Siempre lo ha sido. El silencio volvió a caer sobre el pasillo. Algunas enfermeras caminaban de vez en cuando. Un carrito metálico pasó por el corredor. Pero el tiempo parecía detenido. Después de varios minutos, Alexis habló nuevamente. ¿Sabes algo curioso? Camila lo miró. ¿Qué cosa? Alexis sonrió levemente. Cuando era niño, mi mamá me decía algo cada vez que yo tenía miedo antes de un partido. Camila escuchó con atención. ¿Qué te decía? Alexis apoyó los brazos sobre sus rodillas. Me decía que el miedo no es señal de debilidad. Camila frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces de qué es señal? Alexis respondió con calma. De que algo es importante para ti. Camila bajó la mirada. Las lágrimas volvieron a asomar. Mi papá lo es todo para mí. Alexis asintió. Lo sé. Pasaron varios minutos más. El reloj marcó 2:35 de la madrugada. ¿Dentro del quirófano? Los cirujanos ya habían comenzado el procedimiento. El cirujano principal observaba con atención las imágenes de la columna de don Manuel proyectadas en una pantalla. Frunció el ceño. Esto es más complicado de lo que pensábamos. Uno de los asistentes lo miró preocupado. ¿La fractura? El médico asintió. La lesión está más cerca de los nervios principales de lo que indicaban los estudios iniciales. El ambiente dentro del quirófano se volvió más tenso. Si tocamos el nervio equivocado, murmuró otro médico. El cirujano respiró profundo. Entonces el paciente podría quedar paralizado de forma permanente. Las palabras quedaron flotando en el quirófano. Mientras tanto, en el pasillo, Camila seguía esperando. Sin saber que en ese mismo momento, los médicos acababan de darse cuenta de algo. Algo que hacía que la cirugía de su padre fuera mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Y en ese instante, el cirujano tomó una decisión difícil. Necesitamos hablar con la familia. El reloj del pasillo marcaba las 3:02 de la madrugada. Camila seguía sentada frente a las puertas del quirófano, mirando fijamente la pequeña luz roja que indicaba que la cirugía continuaba. Sus manos estaban entrelazadas. Sus dedos temblaban ligeramente. Alexis permanecía a su lado en silencio, observando el pasillo casi vacío del hospital. Habían pasado casi una hora. Pero para Camila, había parecido una eternidad. De pronto, las puertas del área quirúrgica se abrieron. Un médico salió con paso rápido. Camila se levantó inmediatamente. «Doctor». El hombre miró alrededor. «¿Familiares de Manuel Torres?» El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. «Soy su hija». El médico se acercó con expresión seria. Eso fue lo primero que Camila notó. No era una expresión tranquila. Era una expresión de preocupación. «Necesitamos hablar un momento», dijo el médico. Camila sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué pasó?» Alexis también se puso de pie. El médico respiró profundo. «La cirugía es más complicada de lo que esperábamos». Camila sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué significa eso?» El médico habló con cuidado. «La lesión en la columna está demasiado cerca de los nervios principales». Camila no podía dejar de mirar su rostro. ¿Y? El médico continuó. «Si el procedimiento no se hace con extrema precisión». Hizo una pequeña pausa.
Existe el riesgo de que su padre quede paralizado de forma permanente. Las palabras golpearon el pecho de Camila como un martillo. ¿Paralizado? El médico asintió lentamente. Es un riesgo. Camila sintió que las lágrimas volvían a aparecer. Pero, la operación sigue siendo la única opción, ¿verdad? El médico asintió. Sí. El silencio cayó entre ellos. Camila respiró profundo. Entonces háganla. El médico la miró con respeto. Eso estamos haciendo. Pero luego añadió algo más. Sin embargo, Camila levantó la mirada. ¿Sí? El médico dudó un momento. Hay una técnica más avanzada que podría reducir mucho el riesgo. El corazón de Camila se aceleró. ¿Cuál? Una microcirugía asistida por navegación robótica. Camila frunció el ceño. ¿Y por qué no la están usando? El médico suspiró. Porque no tenemos ese equipo en este hospital. El silencio volvió a llenar el pasillo. Camila sintió un vacío en el pecho. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer? El médico respondió con honestidad. Ese equipo solo está disponible en 2 hospitales de Santiago. Camila miró al suelo. Parecía imposible. Trasladar a su padre ahora, en medio de la operación, era impensable. Pero justo en ese momento, Alexis dio un paso hacia adelante. Doctor. El médico lo miró. ¿Sí? Alexis habló con la misma calma con la que había hablado toda la noche. ¿Qué hospital tiene ese equipo? El médico respondió. La Clínica San Gabriel y el Instituto Médico Central. Alexis asintió lentamente. Sacó su teléfono. Marcó un número. Camila lo miró confundida. ¿Qué estás haciendo? Alexis llevó el teléfono al oído. Esperó unos segundos. ¿Y cuando alguien contestó? Dijo una frase que dejó al médico completamente inmóvil. Buenas noches, necesito hablar con el director del Instituto Médico Central. Hizo una pequeña pausa. Luego añadió con absoluta seguridad. Habla Alexis Sánchez, y necesito que preparen su quirófano ahora mismo. El pasillo quedó completamente en silencio. El médico miró a Alexis con sorpresa. Camila apenas podía respirar. Alexis seguía hablando por teléfono con absoluta calma. Sí, sé que es de madrugada, decía. Pero es una emergencia. Escuchó la respuesta al otro lado de la línea. Exacto, una cirugía de columna. El médico frunció ligeramente el ceño, intrigado. Alexis caminó unos pasos por el pasillo mientras continuaba la llamada. Necesitamos el quirófano robótico preparado inmediatamente. Camila lo miraba sin entender. El médico se acercó un poco más para escuchar. Alexis continuó. Sí, el paciente ya está en cirugía en otro hospital. Hubo un breve silencio. Lo sé, dijo Alexis. Pero necesito que su mejor equipo esté listo. Otra pausa. Luego Alexis sonrió levemente. Perfecto. Colgó el teléfono. Camila dio un paso hacia él. ¿Qué está pasando? Alexis guardó el celular en su bolsillo. El Instituto Médico Central ya está preparando el quirófano. El médico abrió los ojos con sorpresa. ¿En serio? Alexis asintió. Sí. Camila estaba completamente confundida. Pero, mi papá ya está en cirugía aquí. El médico habló con cautela. Mover a un paciente en medio de una operación es extremadamente delicado. Alexis lo miró con atención. ¿Es posible? El médico dudó unos segundos. Sí, pero solo si actuamos rápido y con el equipo adecuado. Alexis asintió. Entonces hagámoslo. Camila miró a ambos. ¿Mover la cirugía? El médico respiró profundo. Si logramos trasladarlo al Instituto Médico Central, podríamos usar el sistema robótico para trabajar con más precisión. Camila sintió que la esperanza volvía a encenderse. ¿Eso aumentaría las posibilidades? El médico respondió con honestidad. Mucho. Alexis habló con firmeza. Entonces no hay nada que pensar. El médico miró el reloj. Necesitamos una ambulancia especializada. Alexis volvió a sacar su teléfono. Marcó otro número. Camila lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Alexis habló en tono directo. Necesito una ambulancia quirúrgica avanzada en el Hospital San Gabriel, ahora mismo. El médico observaba la escena con creciente asombro. Sí, continuó Alexis. Con soporte completo de traslado para cirugía de columna. Escuchó unos segundos. Luego respondió. Exactamente. Colgó nuevamente.
En 10 minutos estará aquí. Camila sintió que las lágrimas regresaban a sus ojos. Alexis, yo no sé cómo agradecerte. Alexis negó con suavidad. Todavía no hemos terminado. El médico comenzó a caminar hacia el quirófano. Voy a informar al equipo quirúrgico. Camila lo vio desaparecer tras las puertas. El pasillo volvió a quedar en silencio. Pero ahora el ambiente era diferente. Había tensión. Había urgencia. Había esperanza. Camila miró a Alexis. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Alexis la miró con una sonrisa tranquila. ¿Porque hace muchos años? Hizo una pequeña pausa. Tu papá fue la primera persona que creyó en mí. Camila bajó la mirada emocionada. Pero en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. El médico salió rápidamente. Su expresión era urgente. La ambulancia debe llegar ya. Camila sintió que el corazón se le detenía. ¿Por qué? El médico respondió con gravedad. Porque la situación dentro del quirófano acaba de cambiar. El silencio se volvió pesado. Y entonces el médico dijo algo que heló la sangre de todos. La presión en la columna de su padre está aumentando. Hizo una pausa. ¿Y si no actuamos en los próximos minutos? Podría perder la movilidad para siempre. El pasillo del hospital se llenó de tensión. Las palabras del médico parecían haber detenido el aire. Si no actuamos en los próximos minutos, podría perder la movilidad para siempre. Camila sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué significa eso? El médico habló con rapidez. La inflamación alrededor de la médula está aumentando. Si no reducimos la presión pronto, el daño podría volverse irreversible. Alexis miró el reloj. ¿Cuánto tiempo tenemos? El médico respondió sin rodeos. Muy poco. En ese momento, desde el extremo del pasillo se escuchó el sonido de una puerta automática abriéndose. Luego pasos rápidos. Y finalmente, el sonido de una sirena apagándose. Una enfermera apareció corriendo. Doctor, la ambulancia especializada ya llegó. El médico reaccionó de inmediato. Perfecto. Se giró hacia Alexis y Camila. Tenemos una oportunidad, pero será extremadamente delicado. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Van a mover a mi papá ahora? El médico asintió. Sí. Camila tragó saliva. ¿Es seguro? El médico fue completamente honesto. No hay nada completamente seguro en una situación así. El silencio cayó por un segundo. Luego añadió. Pero quedarse aquí es más peligroso. Las puertas del quirófano volvieron a abrirse. 2 cirujanos y varios enfermeros comenzaron a salir empujando una camilla especial rodeada de equipos médicos. Don Manuel estaba conectado a varios monitores. Su cuerpo permanecía inmóvil mientras los médicos trabajaban con precisión. Camila sintió que las lágrimas volvían a aparecer. Papá. Alexis colocó suavemente una mano sobre su hombro. Todo va a salir bien. El equipo médico comenzó a mover la camilla por el pasillo con rapidez. Cuidado con los cables. Mantengan estable la presión. Listos para el traslado. La escena parecía sacada de una película. Doctores caminando rápido. Equipos pitando. Enfermeras coordinando cada movimiento. Llegaron finalmente a la entrada del hospital. Afuera, una ambulancia quirúrgica avanzada esperaba con las puertas abiertas. Las luces azules iluminaban la lluvia que seguía cayendo sobre la ciudad. El médico se volvió hacia Camila. Desde aquí no podrá acompañarnos. Camila sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? Solo el equipo médico puede ir en la ambulancia. Camila miró a su padre mientras lo subían al vehículo. Pero, Alexis dio un paso adelante. Ella viene conmigo. El médico lo miró. ¿Con usted? Alexis señaló el automóvil negro que seguía estacionado frente al hospital. Vamos detrás de la ambulancia. El médico asintió. Bien. Las puertas de la ambulancia comenzaron a cerrarse. Antes de hacerlo, uno de los médicos gritó. Equipo listo. Salimos ahora. Las puertas se cerraron con un golpe metálico. La sirena se encendió. La ambulancia arrancó bajo la lluvia. Camila se quedó mirando mientras se alejaba. Su padre estaba adentro. Luchando contra el tiempo. Alexis abrió la puerta del automóvil. Vamos. Camila subió rápidamente. El coche arrancó. Las luces de la ambulancia se veían a lo lejos, abriéndose paso por las calles de Santiago. Pero dentro de la ambulancia.
Uno de los médicos miraba el monitor cardíaco de don Manuel con preocupación. Porque en ese preciso momento, los números del monitor acababan de cambiar de forma alarmante. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles mojadas de Santiago. Las sirenas rompían el silencio de la madrugada mientras los autos se apartaban para dejarla pasar. Dentro del vehículo, el ambiente era tenso. 3 médicos trabajaban alrededor de don Manuel. Monitores cardíacos pitaban constantemente. Una enfermera ajustaba la presión arterial. Otro médico observaba con atención las pantallas. De pronto, uno de los monitores emitió un sonido distinto. Un pitido más agudo. «Doctor», dijo la enfermera con preocupación. El cirujano miró la pantalla. Su expresión cambió de inmediato. La presión está cayendo. El ambiente dentro de la ambulancia se volvió aún más tenso. «¿Qué tan rápido?», preguntó otro médico. «Demasiado rápido». La enfermera revisó los sensores. Frecuencia cardíaca bajando. El médico principal respiró profundo. «Necesitamos estabilizarlo ahora mismo». Mientras tanto, a varios metros detrás de la ambulancia, el automóvil donde viajaban Camila y Alexis avanzaba siguiendo las luces azules. Camila no podía apartar la mirada del vehículo frente a ellos. Sus manos estaban apretadas sobre sus piernas. ¿Qué estará pasando ahí dentro? Alexis observaba la ambulancia con atención. Están haciendo todo lo posible. Camila respiró profundo. Pero en ese momento, las luces de freno de la ambulancia se encendieron brevemente. El vehículo redujo ligeramente la velocidad. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué están frenando? Alexis frunció el ceño. No lo sé. Dentro de la ambulancia. El monitor cardíaco volvió a sonar con un pitido fuerte. «Doctor». El cirujano miró la pantalla. Los números estaban bajando peligrosamente. Está entrando en shock. La enfermera preparó una inyección. Adrenalina lista. El médico tomó la jeringa. Ahora. Aplicó el medicamento rápidamente. Todos observaron el monitor. Durante unos segundos, nada cambió. El silencio dentro de la ambulancia era pesado. «Vamos», murmuró el médico. Entonces, el monitor reaccionó. Los números comenzaron a subir lentamente. «Está respondiendo». Los médicos soltaron un pequeño suspiro de alivio. Pero el cirujano sabía que aquello solo era temporal. «Tenemos que llegar al instituto lo antes posible». Mientras tanto, el automóvil de Alexis seguía detrás. Las luces del Instituto Médico Central comenzaron a aparecer a lo lejos. Un edificio moderno iluminado en medio de la madrugada. Camila lo vio. Ahí está. La ambulancia giró rápidamente hacia la entrada. Varias personas esperaban en la puerta. Un equipo médico completo ya estaba preparado. Cuando la ambulancia se detuvo, las puertas se abrieron de inmediato. Traslado urgente. Los médicos sacaron la camilla con rapidez. Camila y Alexis bajaron del automóvil. Ella corrió unos pasos. «Papá». Pero los médicos ya lo llevaban hacia el interior. El cirujano del instituto se acercó rápidamente. «¿Paciente Torres?» «Sí», respondió el médico de la ambulancia. «Lesión cervical, presión en aumento». El cirujano miró los monitores. Su rostro se volvió serio. «Tenemos que entrar al quirófano ahora». Camila observaba todo con el corazón en la garganta. Pero justo cuando empujaban la camilla hacia el ascensor, el cirujano se detuvo de golpe. Miró nuevamente la pantalla del monitor. Y su expresión cambió por completo. «Esperen». Los médicos se quedaron inmóviles. «¿Qué pasa?», preguntó uno de ellos. El cirujano miró a todos con gravedad. «Acabo de ver algo en el monitor». El silencio cayó en el pasillo del hospital. Camila sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Qué? ¿Qué vio?». El médico respondió lentamente. «El daño en la médula es más grande de lo que pensábamos». Hizo una pausa. Y añadió con voz grave. «Esta cirugía podría ser mucho más peligrosa de lo que imaginábamos». El silencio en el pasillo del Instituto Médico Central se volvió pesado. Las palabras del cirujano parecían haber detenido el tiempo. «Esta cirugía podría ser mucho más peligrosa de lo que imaginábamos». Camila sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». El médico observó nuevamente el monitor de don Manuel. Luego miró a su equipo. «La inflamación está presionando directamente la médula espinal.
Uno de los asistentes frunció el ceño. Eso aumenta el riesgo de daño permanente. Camila dio un paso adelante. Pero, todavía pueden operarlo, ¿verdad? El cirujano la miró con seriedad. Sí. El corazón de Camila volvió a latir con fuerza. Entonces háganlo. El médico asintió lentamente. Lo haremos. Pero luego añadió algo más. Sin embargo, hay algo que debe entender. Camila lo miró fijamente. ¿Qué cosa? El médico respiró profundo antes de responder. Incluso con el sistema robótico, esta operación no garantiza que su padre vuelva a caminar. Las palabras fueron como un golpe directo al pecho. Camila bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a aparecer otra vez. Pero, es su única oportunidad, ¿verdad? El médico respondió con firmeza. Sí. Camila levantó la cabeza. Entonces no hay nada más que pensar. El cirujano asintió. Muy bien. Se giró hacia su equipo. Preparen el quirófano robótico. Los médicos comenzaron a moverse rápidamente. Equipo de navegación listo. Escáner intraoperatorio preparado. Instrumentos de microcirugía. La camilla comenzó a avanzar nuevamente por el pasillo. Camila caminó junto a ella unos pasos. Papá, susurró. Don Manuel seguía inconsciente. Los monitores pitaban suavemente mientras lo llevaban hacia el quirófano. Alexis caminaba a su lado en silencio. Cuando llegaron frente a las enormes puertas del quirófano robótico, el equipo médico se detuvo. El cirujano miró a Camila. A partir de aquí no pueden pasar. Camila asintió lentamente. Su corazón estaba en un nudo. ¿Doctor? El médico se inclinó ligeramente para escucharla. Por favor, sálvelo. El cirujano la miró con seriedad. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. Las puertas del quirófano se abrieron. La camilla entró. Los médicos desaparecieron tras ellas. Y finalmente, las puertas se cerraron. Camila se quedó mirando el lugar donde su padre había desaparecido. El silencio volvió a llenar el pasillo. Alexis se colocó a su lado. Ahora empieza la parte más difícil. Camila lo miró. ¿Esperar? Alexis asintió. Sí. El reloj marcaba las 3:48 de la madrugada. La cirugía acababa de comenzar. ¿Dentro del quirófano? El cirujano principal se colocó frente al sistema robótico. Una enorme pantalla mostraba la columna vertebral de Don Manuel con precisión milimétrica. El médico respiró profundo. Iniciando microcirugía. Los brazos robóticos comenzaron a moverse lentamente. El equipo observaba cada movimiento. Todo dependía de la precisión. Pero después de varios minutos, el cirujano frunció el ceño. Esto no está bien. Uno de los asistentes lo miró. ¿Qué sucede? El médico observó la pantalla con preocupación. La presión sobre la médula es peor de lo que indicaban las imágenes. El silencio llenó el quirófano. Y entonces el cirujano dijo algo que hizo que todos se miraran entre sí. Si cometemos el más mínimo error. Hizo una pausa. El paciente podría quedar paralizado para siempre. Dentro del quirófano robótico, el ambiente era tenso. La enorme pantalla frente al cirujano mostraba la columna vertebral de Don Manuel ampliada con una precisión impresionante. Cada nervio. Cada milímetro de hueso. Cada fragmento de presión sobre la médula. El cirujano observaba en silencio. Esto es más delicado de lo que parecía, murmuró. Uno de los asistentes miró los datos en la pantalla. La compresión está justo sobre el nervio central. El médico respiró profundo. Si tocamos ese punto. No terminó la frase. No hacía falta. Todos sabían lo que significaba. Parálisis permanente. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Camila caminaba lentamente de un lado a otro. No podía quedarse quieta. El reloj marcaba las 4:12 de la madrugada. Habían pasado más de 20 minutos desde que su padre entró al quirófano. Pero para ella, parecía una eternidad. No puedo más con esta espera, susurró. Alexis estaba sentado cerca, observando el pasillo. Las operaciones de columna toman tiempo. Camila se detuvo frente a él. ¿Y si algo sale mal? Alexis levantó la mirada. Entonces estaremos aquí para enfrentarlo. Camila se sentó junto a él. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro otra vez. Nunca pensé que todo dependería de una noche. Alexis guardó silencio unos segundos. Luego habló con calma. A veces las noches más difíciles cambian toda una vida. Camila lo miró.
¿A ti te pasó alguna vez? Alexis asintió lentamente. Sí. Camila frunció el ceño. ¿Cuándo? Alexis apoyó los brazos sobre sus rodillas. Cuando tenía 15 años. Camila lo escuchaba con atención. Un entrenador me dijo que yo no tenía futuro en el fútbol. Camila abrió los ojos. ¿En serio? Alexis asintió. Me dijo que era demasiado pequeño, demasiado flaco, y que nunca llegaría lejos. Hubo un pequeño silencio. Esa noche pensé en dejar todo, continuó. Camila lo miró sorprendida. ¿De verdad? Alexis asintió. Pero recordé algo. Camila ya sabía la respuesta. ¿Lo que dijo mi papá? Alexis sonrió ligeramente. Exacto. Camila bajó la mirada emocionada. Entonces decidiste seguir. Sí. Alexis miró hacia las puertas del quirófano. Porque a veces solo necesitas que una persona crea en ti. El silencio volvió a llenar el pasillo. Pero en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Un asistente médico salió rápidamente. Camila se puso de pie de inmediato. Doctor. El hombre la miró con urgencia. Necesitamos hablar con la familia. El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. ¿Qué pasó? El médico respiró profundo. Durante la cirugía encontramos algo inesperado. Camila sintió que el miedo regresaba con fuerza. ¿Qué cosa? El médico la miró directamente a los ojos. Y dijo algo que hizo que el corazón de Camila se detuviera por un segundo. La médula está más dañada de lo que indicaban los estudios. Hubo un silencio pesado. Y entonces el médico añadió con gravedad. El cirujano necesita tomar una decisión muy difícil. El pasillo del hospital quedó completamente en silencio. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. ¿Qué decisión? El médico respiró profundo antes de responder. Durante la cirugía encontramos una presión mucho mayor sobre la médula de lo que mostraban los estudios. Camila lo miraba sin parpadear. ¿Eso es malo? El médico asintió lentamente. Sí. Alexis dio un paso más cerca. Explíquelo claramente, doctor. El hombre lo miró. Luego volvió a mirar a Camila. Tenemos dos opciones. El silencio se volvió aún más pesado. Camila sintió que las manos le temblaban. ¿Cuáles? El médico habló con cuidado. La primera opción es seguir con la cirugía intentando liberar completamente la médula. Camila tragó saliva. ¿Y la segunda? El médico dudó un segundo. Reducir la presión parcialmente para salvar los nervios, pero sin garantizar que su padre vuelva a caminar. Las palabras parecían imposibles de aceptar. ¿Qué significa la primera opción? Preguntó Alexis. El médico respondió con honestidad. Si intentamos liberar completamente la médula. Hizo una pausa. Existe el riesgo de que el daño sea total. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Total? El médico asintió. Parálisis permanente. El silencio cayó en el pasillo. Camila bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Entonces, ¿no hay forma segura? El médico negó suavemente. No. Hubo varios segundos en los que nadie habló. El reloj marcaba las 4:31 de la madrugada. Alexis miró a Camila. Esta decisión es tuya. Camila cerró los ojos. Recordó a su padre. Recordó las veces que la había llevado al colegio. Las veces que había trabajado bajo el sol para darle una vida mejor. Las veces que le había dicho. Nunca te rindas. Camila respiró profundo. Mi papá siempre fue un luchador. Abrió los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Pero su voz era firme. Si existe una posibilidad de que vuelva a caminar. Miró al médico. Quiero que lo intenten. El médico la observó con respeto. ¿Está segura? Camila asintió. Sí. El médico respiró profundo. Muy bien. Se giró rápidamente. Voy a informar al cirujano. El hombre regresó corriendo hacia el quirófano. Las puertas se cerraron detrás de él. Camila se quedó inmóvil. Alexis se acercó lentamente. Tomaste una decisión muy valiente. Camila bajó la mirada. Solo espero que haya sido la correcta. El silencio volvió al pasillo. ¿Dentro del quirófano? El médico entró rápidamente. La hija del paciente decidió continuar. El cirujano principal levantó la mirada de la pantalla. Entonces vamos a hacerlo. Los brazos robóticos comenzaron a moverse nuevamente. Cada movimiento era milimétrico. Cada segundo era crucial.
Todo dependía de la precisión. Pero en ese momento, mientras el cirujano observaba la pantalla, algo apareció en la imagen que hizo que su expresión cambiara por completo. «Esperen». Todo el equipo lo miró. «¿Qué ocurre?». El cirujano acercó más la imagen en la pantalla. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Creo que hay algo que no vimos antes». El silencio cayó en el quirófano. Y entonces el médico murmuró algo inesperado. «Esto podría cambiar toda la cirugía». Dentro del quirófano, todos los médicos miraron la pantalla con atención. El cirujano principal acercó aún más la imagen ampliada de la columna de don Manuel. «Esperen», murmuró. Uno de los asistentes se inclinó hacia la pantalla. «¿Qué está viendo?». El cirujano movió ligeramente los controles del sistema robótico. La imagen cambió de ángulo. Apareció un pequeño fragmento de hueso presionando la médula. Pero no era como lo habían interpretado antes. «Esto no es una lesión directa de la médula», dijo el cirujano. Otro médico frunció el ceño. «Entonces, ¿qué es?». El cirujano señaló el punto exacto. «Un fragmento desplazado de la vértebra». El silencio llenó el quirófano. Uno de los asistentes abrió los ojos con sorpresa. «Si retiramos ese fragmento», el cirujano terminó la frase, «la presión podría desaparecer casi por completo». Los médicos intercambiaron miradas. «¿Eso significa?». El cirujano respiró profundo. «Que la médula podría no estar tan dañada como pensábamos». Un pequeño rayo de esperanza apareció en la sala. Pero el médico no sonrió. Porque sabía algo más. Sin embargo, el asistente lo miró. «¿Qué sucede?». El cirujano señaló nuevamente la pantalla. «Ese fragmento está justo al lado del nervio principal». El silencio volvió. «Si lo movemos mal», murmuró uno de los médicos. El cirujano completó la frase. «Podríamos destruir el nervio». Todos entendieron lo que significaba. Parálisis inmediata. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Camila seguía sentada frente a las puertas del quirófano. El reloj marcaba las 4:47 de la madrugada. La espera era insoportable. «No puedo dejar de pensar en lo que está pasando ahí dentro», susurró. Alexis la miró con calma. «Los médicos están luchando por él». Camila asintió lentamente. Pero justo en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron otra vez. Un médico salió rápidamente. Camila se levantó de inmediato. «Doctor». El hombre caminó hacia ella con expresión seria. «Tenemos una actualización». El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. «¿Qué pasó?». El médico respiró profundo. «Encontramos algo que podría cambiar completamente la cirugía». Camila dio un paso adelante. «¿Algo bueno?». El médico respondió con cautela. «Podría serlo». Alexis observaba en silencio. «Explique», dijo. El médico continuó. «Existe un fragmento de hueso que está causando la presión sobre la médula». Camila frunció el ceño. «¿Y pueden quitarlo?». El médico asintió lentamente. «Sí, pero hay un problema». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cuál?». El médico la miró directamente a los ojos. «Ese fragmento está pegado al nervio más importante de la columna». El silencio cayó en el pasillo. Y entonces el médico dijo la frase que hizo que Camila sintiera que el tiempo se detenía. «Si lo movemos mal». Hizo una pausa. Su padre podría quedar paralizado en ese mismo instante. Las palabras del médico quedaron suspendidas en el aire del pasillo. «Si lo movemos mal, su padre podría quedar paralizado en ese mismo instante». Camila sintió que el corazón se le encogía. «Pero, si lo quitan bien». El médico asintió lentamente. «Entonces la presión sobre la médula podría desaparecer». Camila respiró profundo. «¿Y eso significaría que podría volver a caminar?». El médico respondió con cautela. «Existe esa posibilidad». El silencio se volvió pesado. Alexis miró a Camila. «Es la misma decisión de antes». Camila lo sabía. Un riesgo enorme. Pero también una esperanza real. «¿Qué probabilidades hay?», preguntó finalmente. El médico fue honesto. «No es fácil decirlo». Camila insistió. «¿Más del 50%? El médico dudó unos segundos. «Con el sistema robótico, sí». Camila cerró los ojos por un instante. Las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. «Mi papá nunca tuvo una vida fácil». Alexis escuchaba en silencio. Trabajó toda su vida bajo el sol,
levantando edificios que nunca pudo habitar. Su voz temblaba. Siempre soñó con retirarse y caminar tranquilo por la playa de Tocopilla. El silencio llenó el pasillo. Camila abrió los ojos. Miró al médico. Quiero que lo intenten. El médico asintió. Muy bien. Se giró rápidamente. Voy a avisar al cirujano. Las puertas del quirófano volvieron a cerrarse. Camila se quedó de pie. Sus manos temblaban. Alexis se acercó lentamente. Eres muy valiente. Camila negó suavemente. No, solo soy una hija que quiere ver a su papá caminar otra vez. Alexis sonrió levemente. Eso es valentía. El reloj marcaba las 5:03 de la madrugada. ¿Dentro del quirófano? El médico regresó junto al cirujano. La familia autorizó continuar. El cirujano observó nuevamente la pantalla. Entonces vamos a hacerlo. El brazo robótico comenzó a moverse con precisión milimétrica. Cada movimiento era calculado. Cada milímetro importaba. El fragmento de hueso estaba justo frente a la pinza robótica. El cirujano respiró profundo. Silencio en la sala. Todo el equipo observaba la pantalla. Moviendo instrumento, 2 milímetros. El brazo robótico avanzó lentamente. El fragmento de hueso apareció claramente. 1 milímetro más. El médico ajustó los controles. La pinza robótica tocó el fragmento. Contacto. Todos contuvieron la respiración. Ahora vamos a retirarlo. El cirujano comenzó el movimiento más delicado de toda la operación. Pero justo en ese momento, el monitor cardíaco emitió un sonido fuerte. Doctor. Los números en la pantalla comenzaron a caer rápidamente. El cirujano levantó la mirada. ¿Qué está pasando? Una enfermera miró el monitor con preocupación. La presión arterial está cayendo. El silencio se volvió tenso. Y entonces el monitor cardíaco emitió un pitido largo. El tipo de sonido que ningún médico quiere escuchar. ¿Doctor? El cirujano miró la pantalla. Y murmuró con gravedad. Acaba de entrar en paro. El sonido agudo del monitor llenó el quirófano. Un pitido largo. Continuo. El tipo de sonido que todos los médicos temen escuchar. Doctor, está en paro. Gritó una enfermera. El cirujano levantó la mirada de inmediato. Inicien protocolo de reanimación. El ambiente en el quirófano cambió en un instante. Compresiones. Cargando desfibrilador. Adrenalina lista. El equipo médico comenzó a moverse con rapidez. Una enfermera inició las compresiones torácicas. Otro médico preparó el desfibrilador. Cargando a 200. Mientras tanto, el fragmento de hueso seguía atrapado junto al nervio en la pantalla del sistema robótico. El cirujano respiró profundo. No podemos detener completamente la cirugía, dijo con tensión. Si la presión sigue ahí, perderemos la médula. El asistente lo miró sorprendido. ¿Operar mientras lo reaniman? El médico respondió con firmeza. No tenemos elección. Despejen, gritó la enfermera. El desfibrilador descargó. El cuerpo de don Manuel se sacudió ligeramente sobre la mesa. El monitor siguió mostrando la línea plana. Nada. Otra vez. Cargando. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Camila caminaba de un lado a otro. Algo dentro de ella no la dejaba estar tranquila. No sé por qué, pero siento que algo está pasando, susurró. Alexis la miró con atención. Las cirugías son impredecibles. Pero justo en ese momento, las puertas del quirófano se abrieron de golpe. Una enfermera salió corriendo. Camila se levantó de inmediato. ¿Qué pasó? La mujer parecía agitada. Estamos teniendo una complicación. El corazón de Camila se detuvo. ¿Qué tipo de complicación? La enfermera dudó un segundo. Pero decidió ser honesta. Su padre acaba de entrar en paro cardíaco. El mundo de Camila se volvió borroso. ¿Qué? Sus piernas temblaron. Alexis la sostuvo antes de que cayera. Tranquila. Pero la enfermera continuó. El equipo está intentando reanimarlo. Camila sentía que no podía respirar. ¿Está muerto? La enfermera negó rápidamente. No, todavía no. El silencio llenó el pasillo. Camila miró las puertas del quirófano como si pudiera atravesarlas. Dentro, el equipo médico seguía luchando. Otra descarga. Despejen. El desfibrilador volvió a descargar. El cuerpo de don Manuel se sacudió nuevamente. El monitor siguió plano.
El cirujano miró el reloj. 2 minutos sin pulso. El ambiente era tenso. Pero el médico no se rindió. Una vez más, el desfibrilador cargó nuevamente. Despejen. La descarga recorrió el cuerpo del paciente. Todos miraron el monitor. Durante unos segundos, nada cambió. La línea seguía plana. El silencio en el quirófano era absoluto. Y entonces, uno de los médicos murmuró algo que nadie quería escuchar. «¿Doctor?» El cirujano lo miró. El médico señaló el monitor. No hay respuesta. El cirujano miró el reloj otra vez. 3 minutos. El tiempo límite se acercaba. Respiró profundo. Y dijo lentamente las palabras que ningún equipo médico quiere pronunciar. Prepárense para declarar. El silencio en el quirófano era absoluto. El monitor cardíaco seguía mostrando una línea recta. Sin pulso. Sin ritmo. Sin vida. El cirujano miró el reloj en la pared. 3 minutos sin actividad cardíaca. Respiró profundamente. Prepárense para declarar. Pero justo antes de terminar la frase, una enfermera levantó la voz. «Doctor, espere». Todos miraron el monitor. Durante una fracción de segundo, la línea recta se movió. Un pequeño salto. ¿Eso fue?, murmuró un asistente. El cirujano levantó la mano. Silencio. Todos se quedaron inmóviles. La línea volvió a quedarse plana. 1 segundo. 2. 3. Entonces, beep. Un latido. Pequeño. Débil. Pero real. Los ojos de todos se abrieron. «Tenemos actividad», gritó la enfermera. El monitor volvió a moverse. Beep. Otro latido. El cirujano respiró profundamente. «Está regresando». Los médicos se movieron rápidamente. «Mantengan las compresiones suaves. Controlen la presión. Oxígeno estable». El monitor comenzó a marcar un ritmo irregular. Pero había ritmo. Había vida. El cirujano miró nuevamente la pantalla del sistema robótico. El fragmento de hueso seguía allí, presionando la médula. «No hemos terminado», dijo con firmeza. El equipo volvió a concentrarse. Reanudando microcirugía. El brazo robótico se movió lentamente. Milímetro por milímetro. La pinza volvió a sujetar el fragmento de hueso. El cirujano respiró profundo. Retirando fragmento. Todos observaban la pantalla. El movimiento era casi imperceptible. Pero de pronto, el fragmento se liberó. «Presión reducida», gritó uno de los asistentes. El cirujano retiró lentamente el instrumento. La pantalla mostraba la médula liberándose. La compresión desapareció. Un pequeño suspiro colectivo recorrió el quirófano. Pero nadie celebró todavía. La cirugía aún no había terminado. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Camila seguía de pie frente a la enfermera. Sus manos temblaban. «¿Qué está pasando?». La enfermera escuchaba un auricular conectado al quirófano. De pronto su expresión cambió. «Espere». Camila sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué sucede?». La enfermera levantó la mirada. «Acaban de recuperar el pulso». Camila sintió que el aire regresaba a sus pulmones. «¿Mi papá está vivo?». La enfermera asintió. «Sí». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Camila. Alexis apretó suavemente su hombro. Pero la enfermera aún no había terminado. Sin embargo, Camila levantó la mirada. «¿Qué?». La mujer respondió con cautela. «La cirugía aún no ha terminado». El silencio volvió a llenar el pasillo. Dentro del quirófano, el cirujano observaba la pantalla con extrema concentración. La médula estaba liberada. Pero el nervio principal había quedado expuesto. Y entonces el médico dijo algo que hizo que todo el equipo volviera a tensarse. «Ahora viene la parte más importante de toda la operación». Dentro del quirófano, todos los médicos permanecían completamente concentrados. La enorme pantalla frente al cirujano mostraba la médula espinal de don Manuel con una claridad impresionante. El fragmento de hueso ya había sido retirado. La presión había desaparecido. Pero ahora quedaba lo más delicado. El nervio principal. Si ese nervio estaba dañado, don Manuel jamás volvería a caminar. El cirujano respiró profundamente. «Ahora viene la parte más importante de toda la operación». Uno de los asistentes miró el monitor. «El nervio sigue respondiendo». El médico asintió.
Pero debemos estabilizar la vértebra. Los brazos robóticos comenzaron a moverse nuevamente. Cada movimiento era tan preciso que parecía casi irreal. Instrumento de fijación. Una enfermera pasó el instrumento. El sistema robótico colocó lentamente los microtornillos para estabilizar la columna. Primer tornillo colocado. El monitor seguía mostrando actividad nerviosa. Señales nerviosas estables, dijo uno de los técnicos. El cirujano continuó. Segundo tornillo. Todo el equipo observaba la pantalla. El tornillo se fijó con precisión milimétrica. Estabilidad vertebral recuperándose. El cirujano finalmente se permitió respirar un poco más tranquilo. Muy bien, ahora vamos a probar la respuesta nerviosa. Uno de los técnicos activó el sistema de monitoreo. Una pequeña corriente eléctrica recorrió el nervio. Todos miraron la pantalla. Durante un segundo, nada. El silencio en el quirófano era total. ¿Y entonces? La línea en el monitor se movió. Respuesta nerviosa, exclamó el técnico. El cirujano levantó ligeramente la mirada. ¿Actividad en las piernas? El técnico revisó los datos. Sí, señales motoras detectadas. Un pequeño suspiro de alivio recorrió la sala. Pero el cirujano aún no celebraba. Mantengan la concentración. Colocó el último soporte para estabilizar la columna. Fijación completa. Los monitores continuaban mostrando señales nerviosas estables. El médico finalmente dijo: creo que lo tenemos. Mientras tanto, en el pasillo del hospital, Camila estaba sentada con las manos juntas. Había pasado más de una hora. El reloj marcaba 6:02 de la mañana. El cielo comenzaba a aclararse detrás de las ventanas del hospital. Alexis estaba a su lado. Ya casi amanece. Camila apenas podía hablar. Solo quiero saber si mi papá está bien. En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron. Un médico salió caminando hacia ellos. Camila se levantó de inmediato. Doctor. El hombre se quitó lentamente la mascarilla. Su expresión era seria. El corazón de Camila latía con fuerza. ¿Qué pasó? El médico respiró profundo. Miró a Camila. Luego a Alexis. Y finalmente dijo las palabras que determinarían el final de aquella larga noche. La cirugía ha terminado. El silencio cayó en el pasillo. Camila apenas podía respirar. ¿Y? El médico la miró fijamente. Y entonces dijo algo que hizo que el corazón de Camila se detuviera por un segundo. Ahora tenemos que ver si él puede mover las piernas. Página 30. El pasillo del hospital quedó en silencio absoluto. Las palabras del médico resonaban en la mente de Camila. Ahora tenemos que ver si él puede mover las piernas. Camila sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¿Eso significa qué? El médico habló con calma. La cirugía fue técnicamente exitosa. Camila dio un paso adelante. ¿Entonces está bien? El médico levantó ligeramente la mano. Liberamos completamente la médula y estabilizamos la columna. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Camila. ¿Entonces mi papá? El médico respondió con honestidad. Ahora depende de cómo responda su sistema nervioso cuando despierte. El silencio volvió a llenar el pasillo. Camila miró la puerta del quirófano. ¿Cuándo despertará? En unas horas, respondió el médico. Primero lo llevaremos a recuperación. Los camilleros comenzaron a sacar la camilla. Don Manuel estaba inconsciente, conectado a varios monitores, pero estable. Camila se acercó lentamente. Papá. El médico habló suavemente. Ahora necesitamos observar si hay respuesta motora. Colocó una mano sobre el pie de don Manuel. Señor Torres, si puede escucharme, intente mover los pies. El silencio en el pasillo era absoluto. Camila apretó la mano de Alexis. Por favor. Pasó un segundo. 2. 3. Nada. El corazón de Camila comenzó a hundirse. Papá, por favor. El médico volvió a hablar. Señor Torres, intente mover los dedos del pie. El silencio continuaba. Pero entonces, algo pequeño ocurrió. Tan pequeño que al principio nadie estuvo seguro. El dedo del pie derecho de don Manuel se movió. El médico abrió los ojos. Esperen. Camila dejó de respirar. ¿Qué pasó? El médico miró de nuevo. Señor Torres, vuelva a intentarlo. Durante un segundo, nada. ¿Y entonces?
El pie volvió a moverse. Esta vez más claro. Respuesta motora, exclamó el médico. Camila se llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Papá. El médico sonrió por primera vez en toda la noche. Su padre puede mover las piernas. Camila rompió en llanto. Se inclinó sobre la camilla abrazando a su padre. Lo lograste. Alexis observaba en silencio. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Don Manuel aún estaba débil, pero comenzó a abrir lentamente los ojos. Su mirada se movió hasta encontrar a Camila. ¿Mi niña? Camila lloraba sin poder detenerse. Papá, vas a volver a caminar. Don Manuel miró lentamente alrededor. Sus ojos se detuvieron en Alexis. El niño del puerto, murmuró débilmente. Alexis se acercó. Aquí estoy. Don Manuel sonrió. Te lo dije, algún día todos sabrían tu nombre. Alexis negó suavemente. Y usted me enseñó a no rendirme. Camila miró a ambos. El amanecer comenzaba a iluminar las ventanas del hospital. Una noche que había comenzado con miedo, lágrimas y desesperación. Terminaba con algo que nadie esperaba. Esperanza. Y mientras los primeros rayos del sol entraban por el pasillo, Camila recordó el mensaje que Alexis había escrito en aquella cuenta del restaurante. Para la operación de tu papá, no te rindas nunca. El pasillo del hospital estaba bañado por la luz tenue del amanecer. Después de una noche interminable, los primeros rayos del sol comenzaban a entrar por las ventanas del Instituto Médico Central. Camila seguía junto a la camilla de su padre. Sus manos temblaban mientras sostenía la de don Manuel. Papá, susurró. El médico observaba con atención los monitores. Señor Torres, si puede escucharme, intente mover los pies otra vez. El silencio en el pasillo era total. Alexis estaba a pocos pasos, observando todo en silencio. Los segundos parecían eternos. Camila apretó suavemente la mano de su padre. Papá, soy yo. Camila. El monitor cardíaco marcaba un ritmo estable. De pronto, algo pequeño ocurrió. El dedo del pie derecho de don Manuel se movió. El médico se inclinó rápidamente. Esperen. Todos contuvieron la respiración. Señor Torres, vuelva a intentarlo. Durante un segundo, nada. Pero entonces, el pie volvió a moverse. Esta vez más claro. Respuesta motora, exclamó el médico. Camila sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Papá. El médico sonrió. Su padre puede mover las piernas. Camila rompió en llanto. Se inclinó sobre la camilla abrazándolo con cuidado. Lo lograste, papá, lo lograste. Don Manuel comenzó a abrir lentamente los ojos. Su mirada estaba cansada, pero consciente. Mi niña. Camila no podía dejar de llorar. Todo salió bien, vas a volver a caminar. Don Manuel miró lentamente alrededor. Sus ojos finalmente se detuvieron en Alexis. Durante unos segundos lo observó. Y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿El niño del puerto? Alexis se acercó un paso. Aquí estoy. Don Manuel habló con voz débil, pero orgullosa. Te dije que algún día todos sabrían tu nombre. Alexis negó suavemente con una sonrisa humilde. Y usted fue el primero que lo creyó. El silencio se llenó de emoción. Camila miró a Alexis. Si no hubieras entrado a ese restaurante esta noche. Su voz se quebró. Mi papá no estaría aquí. Alexis bajó ligeramente la mirada. A veces la vida solo devuelve lo que alguien sembró hace mucho tiempo. Don Manuel levantó débilmente la mano. Alexis la tomó. Gracias, hijo. Alexis sonrió. Gracias a usted por aquella botella de agua, y por aquellas palabras. Camila recordó la cuenta del restaurante. El mensaje escrito con bolígrafo. Y entonces dijo en voz baja. ¿Nunca te rindas? Alexis asintió. Exacto. El sol ya iluminaba completamente el pasillo del hospital. Una noche que había comenzado con miedo, desesperación y lágrimas. Terminaba con algo mucho más fuerte. Esperanza. Porque aquella mesera que solo esperaba terminar su turno. Terminó viviendo la noche que cambiaría su vida para siempre. ¿Y todo comenzó? Con una simple sopa servida en un pequeño restaurante. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez.
Te leo en los comentarios.